Hola, buenas tardes. Soy Héctor Barrasa de La Rioja. Se me ocurren muchas preguntas, pero voy a hacer solo dos y muy concretas. ¿La pliometría la trabaja con caídas desde cajones o solo en salto en contramovimiento con vallas, como hemos visto en el vídeo? Pliometría hacemos todo el año. En el periodo introductorio hacemos lo que yo llamo pliometría baja. No más de 20 o 30 centímetros, es decir, que no solamente utilizamos vallas altas. Trabajamos con conos, subiendo escaleras de 20 centímetros, con vallitas de 20 a 30 centímetros. A lo largo de la primera fase de desarrollo de la fuerza, aumenta la altura. Y la altura aumenta porque trabajo más la parte concéntrica de la fuerza. Y a lo largo de la temporada, cuando quiero desarrollar la fuerza a través de las aceleraciones, ahí utilizaré más la pliometría de tipo horizontal, es decir, segundos de triple, patas cojas, etc. Y además todo el repertorio que también se puede encontrar en los saltadores de triple para trabajar la pliometría horizontal. Sí, se utilizan cajones, los más altos de 40 a 50 centímetros. Y luego la segunda pregunta es si nos podría decir qué ejercicios de halterofilia con barras utilizan. Porque en los vídeos hemos visto solo el squat. ¿Qué más se utilizan? ¿Utilizan cargadas, arrancadas? Trabajamos todo lo que son arrancadas, cargadas y todo el trabajo de los grupos musculares relevantes para los corredores, velocistas, como los glúteos, los isquiotibiales, el cuádriceps, los gemelos, todo este tipo de ejercicios que se trabajan con barra guiada a principio del curso y con peso libre cuanto más nos acerquemos a la fase específica, evolucionando además desde los dos apoyos al apoyo unipodal. Bien, pues muchas gracias. Luis Sevillano. Era saber un poco la diferencia que hay entre la pista cubierta y el aire libre, porque el desarrollo que hace todas las fases y el reparto de cargas lo hace a partir de que termina el campeonato de pista cubierta. Saber cómo la distribuía y qué diferencia establece entre la programación. La organización general, o mejor dicho, el hilo conductor, que es el trabajo de musculación, ese sigue siendo el mismo. También tenemos las dos mismas fases de desarrollo de la fuerza, ya sea por aumento de la carga o por aumento de las aceleraciones. Lo que se modifican son las distancias, las formas y mucho menos trabajo aeróbico que en el periodo estival. En realidad la filosofía es básicamente la misma. Quizás la diferencia está sobre todo en las distancias de carrera de velocidad, que en verano para un corredor de 100 o 200 se irán hasta los 250 metros, mientras que eso muy raras veces lo haré en invierno. Te voy a dar un ejemplo de una sesión del periodo de potencia y de mantenimiento de la velocidad. En invierno he utilizado series de 40 metros de arrastres y después haciendo series de 80, 100 como máximo. Quede claro que estoy hablando de dos fases iguales, desarrollo de la potencia y velocidad de resistencia. En verano realizaremos 80 metros de arrastre, 3 minutos de recuperación y luego 250 metros a tope. Y una segunda pregunta, saber la diferencia que realizaría en un corredor de 400 metros con el trabajo de la fuerza. En un momento dado he hablado de fuerza-resistencia. En el corredor de 400, para, por ejemplo, el trabajo de potencia-fuerza, en lugar de utilizar series de repeticiones, utilizaré series de tiempo de trabajo en los cuales, pues, evidentemente, se utilizará una carga un poco más baja. Se utilizan tiempos de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Hola, soy Bastián Conesa y quería preguntar, él ha dicho que en el reparto de la carga de carrera que hacía velocidad larga y velocidad corta.
y he entendido que la velocidad larga empezaba en 150 metros y iba decreciendo. Bueno, no es exactamente así como lo interpreto yo. Yo lo interpreto más bien en términos de cantidad y de distancia de carrera a lo largo de la sesión. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando toca hacer velocidad corta, bueno, pues la cantidad total de este tipo de trabajo no supera los 400 metros a lo largo de la sesión. En cuanto a la velocidad larga, pues en función del periodo oscilará entre 900 y 1200 metros. Por tanto, puede ocurrir que haya una sesión corta en la que solo haya 3 series de 90 metros, pero puede haber una sesión larga en la que haya entre 6 y 9 series de 90 metros. Y yo ahí además jugaré con las recuperaciones. Mi pregunta era, ¿la velocidad corta en qué distancia empieza? Si hablamos de intensidad y de tiempos, yo diría que no hay que ir más allá de los 6 segundos. Antonio Sánchez, yo tenía 3. Voy a empezar quizás por la más fácil. ¿El uso del cinturón lastrado lo utiliza? Yo suelo utilizar chalecos lastrados porque se sujetan mucho mejor. Mire, yo le devuelvo la pregunta. ¿Qué ventaja tiene utilizar el cinturón en la salida de tacos? Es una cuestión que tiene que ver con el reparto de la carga. El peso del chaleco lastrado está repartido por toda la espalda y el tronco para mí tiene una importancia primordial en la propulsión desde los tacos y en la fase de aceleración. Y los brazos también. Muchas veces pensamos que simplemente actúan las piernas en la fase de propulsión desde los tacos. El tronco se ignora demasiado a menudo. La segunda. Al principio poco de la charla comentó que él consideraba que las pruebas de velocidad eran pruebas tácticas. Y me gustaría que explicara el porqué. Bueno, quiero decir que el primer año, después de sacarme el título de entrenador, fui muy provocador. Hay que decir que yo vengo del mundo del baloncesto. Entonces dije en mi trabajo final que la carrera de 100 metros era una carrera táctica porque tenía que ver con la gestión de los ritmos y que el corredor de 100 metros tiene que estar en armonía total con las frecuencias que va a desarrollar en la pista. Y que en un momento dado, la carrera de 100 metros o también la de 200, se considera en las intenciones o incluso en el concepto, aunque no sea verdad, como una aceleración del primer al último metro. Por eso yo digo que es una carrera que se gestiona tácticamente. Esta concepción yo la saco de algunas entrevistas. Acordaros de un corredor que se llamaba Dennis Mitchell. Este atleta de la época de Carl Lewis decía que él, pues un año era campeón del mundo a los 60 metros, al año siguiente conseguía serlo a los 70, incluso al siguiente a los 80, pero bueno, nunca llegó a ser finalmente campeón del mundo. La cuestión es que este chico utilizaba frecuencias tan altas al principio de la carrera que su sistema nervioso era incapaz de gestionar todo aquello y explotaba literalmente o implosionaba, según se mire, antes de llegar a los 80 metros. Sin embargo, cuando vemos corredores como Carl Lewis o Usain Bolt, pues observamos una verdadera construcción de la carrera de 100 metros. Y un velocista, y esto se lo digo yo muchas veces a los atletas, tiene que demostrar que es inteligente sobre la pista. Y ya la última, un poco, siempre que hablamos de los 100, hablamos de la primera fase de aceleración, de la velocidad lanzada, y nos olvidamos un poco de la última parte en cuanto a trabajo de la velocidad de resistencia. Y me gustaría que fuera un poco más concreto. Ya ha habido compañeros que han hecho una pregunta un poco parecida, pero me gustaría que fuera un poco más concreto en el sentido de qué tipo de series hace, el número de series que hace, las repeticiones que hace, las distancias que hace. Que pusiera algún ejemplo y que nos dijera, dentro del volumen de trabajo que él plantea durante una temporada de pista cubierta o del aire libre, qué porcentaje, entre comillas, le puede dar a este tipo de entrenamiento. Estoy calculando los porcentajes. Mira, no lo he calculado nunca exactamente, pero si tenemos en cuenta todo el trabajo de velocidad como el 100%, más o menos el trabajo de velocidad-resistencia estaría alrededor de 33-35%.
Se puede decir que del total de trabajo de velocidad, el 40 o 50% corresponde a la velocidad corta y un 20-25%, bueno, estoy calculando así de memoria, ¿no? Trabajo de desplazamientos, alineamiento, resistencia a la deformación. Así que, bueno, más o menos es así. Bueno, luego si hablamos del tipo de sesión, volviendo a las series de 150 metros, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, ahora mismo Vico está haciendo 3x3 por 150. Con 4 minutos de recuperación entre series y 10 minutos entre grupos. En cuanto a los tiempos que se le piden ahora mismo, están entre 16:8 y 18 segundos. Pero en estas mismas series, además de un trabajo de fuerza y resistencia, buscamos hacer también un trabajo de resistencia a la deformación. Todo esto sabiendo que ahora en la pista le estamos dando sentido al trabajo de musculación, porque también en el trabajo de musculación hacemos más repeticiones de las debidas, es decir, estamos reforzando el trabajo de resistencia. Y luego, a lo largo de la temporada, pues habrá una reducción significativa de los cronos. Pasaremos de hacer las 9 series actuales de 150 en el total de la sesión a hacer quizás no más de 4 a 6, pero con un crono mucho más exigente de 14:9 o 15:0. Y las recuperaciones serán bastante más largas, es decir, entre series habrá 7 minutos y entre bloques de series entre 15 y 20 minutos. ¿Solo utiliza esa distancia? No, las distancias varían de 80 a 250 metros. Está, por ejemplo, el trabajo de velocidad de resistencia al que me he referido anteriormente, en el que se hace una serie de 80 metros con arrastre. Digamos que el arrastre lleva 10 kilos, se recuperan 3 minutos y a continuación se hace un 250. Y de todo esto hacemos 2 o 3 bloques. Pero en grupos así de series de 3x3 o 3x4, 60, 80, ¿lo utiliza o no? ¿O hace ese juego de 80 a 250? Sí, ese trabajo también lo hago. De hecho, es el trabajo al que me referí antes cuando decía que ponía las células fotoeléctricas y que cuando había una pérdida de velocidad superior a las 10 centésimas de segundo, pues se acababa la sesión. Lo que pretendo con esto es conseguir una velocidad-resistencia de calidad. No se trata solo de hacer 9 series de 60. Si en un momento dado hacemos este trabajo y permitimos una pérdida de velocidad excesiva, evidentemente va a haber una degradación importante de la técnica de la carrera y eso, es mi opinión, no es interesante, no conviene. Bueno, en cuanto a la táctica de los 200 metros, he de decir que después de múltiples observaciones descubrimos que los mejores corredores, o corredoras, desarrollan su ataque antes de la salida de la curva. Es ahí donde se desarrollan las mayores frecuencias. Pero si no estuviéramos ante una gestión táctica de la carrera, encontraríamos mucho antes las mayores frecuencias. Recordad la observación que hice al principio de esta charla con respecto a la degradación de la frecuencia y de la amplitud después de los 70 metros de carrera más o menos. Y por regla general lo que ocurre es una inversión de las curvas, es decir, hay una pérdida de frecuencia y un aumento de la amplitud. Y esto muchas veces está ligado a una deformación y una degradación de la técnica. Hola, soy Ángel David Rodríguez. En el trabajo de resistencia a la velocidad no va a morir, o sea, prioriza la técnica y el ritmo sobre la recuperación o el fin del entrenamiento. Mira, yo te diría que esos 3 parámetros están ligados y que particularmente tengo la tendencia a privilegiar la calidad de la carrera. Si no privilegiamos la calidad de la carrera, nos exponemos a las lesiones. Por eso yo prefiero trabajar con tiempos de recuperación cortos, pero cuando veo una degradación de la técnica de la carrera, se acabó. Si hemos previsto, por ejemplo, 9:150, pues mira, ayer mismo Jimmy Vico se paró después del sexto.
Eso debido a que hemos tenido un cambio en nuestro programa, porque hemos tenido una concentración en Saint-Malo y se vio obligado a hacer squat profundo el día anterior, cuando lo lógico habría sido hacer el squat profundo el día siguiente de las series de 150 metros. Por eso ayer tenía los isquios y los glúteos muy cargados. De ahí que se tuviera que parar después de la sexta serie y no pudiera hacer el último bloque. Pues no busca muerte láctica, por así decirlo. Creo que ya lo tenía. Hola, yo me llamo Diego Corral y quería preguntar si utiliza algún ejercicio de fuerza con predominio horizontal en vez de vertical, con una resistencia importante. Es un poco lo que ya comenté antes. Cuanto más lejos estamos del objetivo de la temporada, más podemos cargar el arrastre, pero siempre hasta un 30% del peso corporal. Y cuanto más cerca estemos de la competición, más vamos a aligerar el arrastre con el fin de minimizar la degradación de la técnica de carrera. O sea, que más del 30% de peso corporal. Nada. Bueno, más del 30% yo ya lo he utilizado en el pasado, incluso he llegado a utilizar el 50% del peso corporal, pero eso genera realmente demasiada degradación en la técnica de carrera. Entonces, pues reconozco que como joven entrenador quizás se cometió demasiados errores en ese sentido. Según tú, ¿cuál sería el interés de trabajar con cargas superiores al 40% del peso corporal? Pues igual que en ejercicios horizontales utilizamos cargas mucho más importantes y ahí no hay nada de técnica, por así decirlo, relacionada con la carrera o muy poca, pues exactamente lo mismo pero horizontal, ya que yo pienso que la carrera tiene un componente más horizontal que vertical. Con respecto al porcentaje de trabajo de fuerza horizontal, en realidad esa fuerza se va a utilizar en el impulso por detrás, ¿no? En el cual se van a utilizar sobre todo el muslo, el cuádriceps, el tríceps sural y los glúteos. Es una pena porque tengo en este aparato un ejercicio que te podría enseñar, pero bueno, la cuestión es que vamos a utilizar prensas invertidas que van a simular el impulso por detrás. El arrastre para mí es algo muy específico de la carrera y utilizar arrastres excesivamente pesados genera deformaciones técnicas que no representan en absoluto lo que de verdad ocurre en la carrera. El tronco se va a inclinar en exceso, los ángulos tronco-muslo se van a cerrar, los ángulos muslo-pierna se van a cerrar y los ángulos pierna-pie se van a cerrar muchísimo. Y lo único que va a poder hacer el atleta para salir de eso es utilizar mucho más la parte superior del cuerpo. Y por su parte lo que hará el arrastre será una sucesión de desplazamientos y paradas, desplazamiento, parada, desplazamiento, parada. Se va a perder fluidez de carrera y los apoyos en el suelo no van a corresponder para nada a lo que buscamos en el sprint. Es como si hiciéramos cuestas utilizando pendientes superiores al 6 o 7%. Buenas tardes, soy José Luis Calvo y tenía dos preguntas. Entonces, la primera pregunta era que últimamente la velocidad, y lo hemos escuchado esta mañana, no se hacen estiramientos al principio de las sesiones de entrenamiento, sino que se hacen al final. No, entonces, la pregunta es que él ha hablado de que su atleta hace una serie de estiramientos, elasticidad, asesorado por una bailarina. Entonces, yo lo que quería es que explicara un poco qué sus objetivos, qué ejercicios son y en qué puntos de la sesión se hacen. Para contestar a la primera parte de la pregunta, que tenía que ver con los estiramientos, todo depende del tipo de sesión que vayas a hacer. Si vamos a hacer una sesión aeróbica, no hay ningún problema en hacer estiramientos pasivos. Al principio de la sesión no hay ningún problema.
Hay que saber con respecto al necesario tono muscular y esa tonicidad musculotendinosa necesaria para el velocista que cuando hacemos estiramientos pasivos perdemos ese nivel de tono más o menos por un tiempo de 45 minutos a 1 hora. Por tanto, el tipo de estiramiento que vamos a realizar antes de una sesión de velocidad serán estiramientos dinámicos. Hay alguno que me ha visto. También es muy interesante para el velocista el trabajo de contracción-relajación. Mis atletas tienen totalmente prohibido hacer estiramiento pasivo entre series. Y en cuanto a los estiramientos pasivos, no se hacen nada más terminar la sesión de entrenamiento, sino que se quedan a cargo de los atletas para el final del día. Ahora, para tratar de seguir contestando a tu pregunta, voy a intentar encontrarte algunos ejercicios en Internet. En cualquier caso, para contestarte ya, decirte que todos los ejercicios de estiramiento que realizamos con la bailarina son ejercicios dinámicos. Tenía otra pregunta, que era cómo controla la carga, si hace test, si hace lactatos o qué hace para controlar si el atleta va bien o va mal. Lactatos no, pero sí test de fuerza máxima y de explosividad. Bueno, mediante acelerómetros y otros aparatos de medida no vamos a ir a una repetición máxima, sino que vamos a hacer su estimación. Lo siento mucho, no encuentro el vídeo. En cualquier caso, ya he dicho, es un estiramiento dinámico que busca reproducir las aberturas que quiero ver en la carrera. Y sobre todo con respecto a Jimmy Bicot, que es un mestizo con orígenes africanos, con una anteversión muy pronunciada de la pelvis, tiene un cierto nivel de bloqueo en la pelvis y entonces la idea es conseguir movilizar esa pelvis con el fin de descargar la tensión que hay sobre los isquiotibiales que están permanentemente en peligro. Y también, por otro lado, conseguir alargar un poco el psoas. Se trata de trabajar sobre todas las amplitudes articulares, incluyendo, antes hablábamos del tronco, incluyendo la movilización, la solicitación y movilización de los brazos. Yo quisiera preguntar cuánto es de positivo después de un trabajo de fuerza hacer un trabajo de capacidad aláctica. Yo diría que sí. Cuando queremos poner el énfasis en la calidad técnica y en la calidad de la carrera, es preferible hacer antes el trabajo de carrera buscando el mayor reclutamiento del sistema nervioso central, las mejores frecuencias, las mejores amplitudes. Después, en ese trabajo de desarrollo y creación de los fundamentos, como mostré cuando hablamos del reparto de la carga, en la parte azul, el volumen, que sobre todo va a marcar los fundamentos, añadiré el trabajo muscular que contribuirá a la vez al desarrollo de la fuerza y a la resistencia a la fatiga. Así habremos privilegiado la calidad de la sesión. Y si es, por ejemplo, en doble sesión, ¿también harías igual? Doble sesión, ahí estaríamos en el tipo de trabajo que hacemos cuando estamos de concentración. En la fase de desarrollo, si utilizo la fuerza, pues la utilizaré por la mañana y por la tarde, pues utilizaré, bueno, no sé si podemos llamar eso capacidad aláctica. Yo diría que sí, porque vamos a utilizar largas distancias, pero para un trabajo técnico, con conos, obstaculines, marcas en el suelo, sobre distancias de alrededor de 80 metros. O sea que se puede decir que este tipo de trabajo está en la capacidad láctica. Pero en este tipo de sesiones el crono ni lo miro. Les pediré a mis atletas que se centren en la técnica y en la compactación, la no deformación, y todo ello sobre un fondo de fatiga que se habrá creado en la sesión de musculación de la mañana. A la inversa, si realmente quiero trabajar la capacidad aláctica, incluido cuando estamos de concentración, o bien en las dobles sesiones en INSEP, haría la sesión de carrera por la mañana con crono y por la tarde haría la musculación. Antonio Reina,
Una pregunta relacionada con lo que ha dicho antes José Luis, la chica esta de ballet. ¿Es posible suplir este tipo de trabajo con pilates, hipopresivos y este tipo de cosas? Sí, esta chica, la bailarina, también utiliza en parte el pilates. Y el trabajo hipopresivo también se podría hacer, pero todo depende de en qué fase lo fueras a hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos las gracias a Guillaume Tanot por su exposición y por la respuesta a todas las preguntas. Pido un aplauso para él.